Buenas tardes, mi nombre es Yerine Zuleida Gil Turizo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y hoy voy a darles a conocer la teoría educativa que fundamenta el tema de estudio. La teoría educativa que fundamenta el tema de estudio de la investigación que se pretende desarrollar para tal caso corresponde a la teoría del constructivismo social o conocida también como constructivismo situado, cuyo principal representante es Lev Vygotsky y cuyo propósito principal es formar dentro de la sociedad una comunidad que sea intelectualmente capaz de solucionar problemas, estrategias de enseñanza y factores que influyen en estudiantes universitarios. Planteamiento del problema. Las directivas del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar les preocupa el bajo rendimiento académico que están presentando algunos estudiantes. También en los bajos resultados en las pruebas externas censales Saber Pro, la alta repetición de asignaturas de las disciplinas del programa y la alta deserción estudiantil. Por lo anterior nace la pregunta problema. ¿Cuáles son los factores que están influenciando en el rendimiento académico de los estudiantes para diseñar estrategias de enseñanza favorables a su aprendizaje en la licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad Popular del Cesar? Como variables de estudio tenemos la dependiente, que hace relación al rendimiento académico. Aquí sus dimensiones es el autoconcepto académico, variables de identificación, variables socioculturales y variables institucionales. Y dentro de las variables independientes tenemos estrategias de enseñanza. Aquí encontramos las dimensiones pedagógicas, académicas. En cuanto a la hipótesis, encontramos la hipótesis inicial, que hace referencia al rendimiento académico de los estudiantes, no está estrechamente relacionado con estrategias de enseñanza, y la hipótesis nula, el rendimiento académico de los estudiantes está estrechamente relacionada con las estrategias de enseñanza. En relación a los objetivos generales, tenemos diseñar estrategias de enseñanza a través de la identificación de factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar. Específicos, identificar cuáles son los estudiantes del programa que se encuentran con un bajo rendimiento académico, determinar qué factores están influenciando en el bajo rendimiento académico de los estudiantes del programa y proponer estrategias de enseñanza que permitan mejorar el rendimiento académico de los sujetos de estudio. La teoría educativa de la investigación, tenemos la teoría del constructivismo social, de educativa constructivista, conocido como constructivismo situado. El propósito de esta teoría consiste en formar una comunidad intelectualmente capaz en la resolución de problemas. Principalmente el representante es Lev Vygotsky. Aquí el rol de los estudiantes es ser responsables de su proceso de aprendizaje, y el rol del docente es marcar las pautas para que el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes pueda avanzar. En relación al rol de los estudiantes, tenemos la participación interactiva entre ellos. En cuanto a los elementos de esta teoría, encontramos lo que tiene que ver con sus contenidos, su metodología, los recursos y la evaluación. En los contenidos, estos se organizan de acuerdo a las potencialidades de aprendizaje cognitivo. En la metodología se fundamenta en la interacción social y el uso de diferentes mediciones, principalmente semióticas. Los recursos tenemos los físicos, los psicológicos y los semióticos. Y en la evaluación se evalúa el potencial de aprendizaje y diferentes niveles cognitivos de desarrollo intelectual a través de las pruebas de naturaleza psicopedagógica. La teoría educativa socioconstructivismo se fundamenta en algunas investigaciones de algunos autores como Chávez, Moll, Faller, Trujillo y Valdés. Es necesario resaltar que el constructivismo se centra en la búsqueda de ayudas para que los educandos puedan analizar
reacomodar, transformar la información nueva, lo cual se produce por medio de nuevos aprendizajes y por ende surge en el individuo nuevas estructuras cognitivas que le permitirá al individuo que pueda enfrentarse a las situaciones similares o iguales de su contexto. Sin duda alguna, aquí los estudiantes son protagonistas en el proceso de aprendizaje mediante la participación y la de sus compañeros. Esto nos lo menciona el autor Trujillo. En relación al constructivismo, se pueden mencionar dos: el constructivismo de Piaget con el constructivismo psicológico, y Lev Vygotsky con el constructivismo social, quien es el principal defensor de esta teoría. Para tal caso, nuestra investigación se basa en la teoría del socioconstructivismo de Lev Vygotsky. El autor Valdés pues nos dice que la teoría educativa constructivismo social tiene como propósito principal la construcción del conocimiento del ser humano y como objetivo educativo el desarrollo integral del estudiante. Aquí el estudiante es responsable de su propio aprendizaje y el docente solo marca la pauta inicial y el estudiante continúa el desarrollo del proceso. Cabe resaltar que la participación del proceso de enseñanza-aprendizaje es interactiva y la evaluación es dinámica. También se puede decir que el constructivismo social también se conoce como constructivismo situado. Otro de los aportes de Trujillo nos dice que hay que tener en cuenta que la naturaleza de todo conocimiento no solamente corresponde a la mente humana, sino hay que tener en cuenta que la sociedad y la cultura hacen parte de la historia, donde el dialecto que se utiliza es la herramienta cultural del proceso del aprendizaje, y aquí el estudiante o individuo va construyendo su propio conocimiento, ya que textualmente se le ha orientado a construir su conocimiento por medio de diálogos continuos donde se tiene en cuenta la participación de otros sujetos. El autor Chávez pues afirma en sus investigaciones que el aprendizaje antecede del desarrollo, teniendo en cuenta que entre el aprendizaje y el desarrollo la relación que existe es de tipo dialéctico. Y Molch nos dice que el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que se va construyendo a través de las operaciones y de las destrezas o habilidades cognitivas que conllevan a la interacción. Bueno, como conclusión tenemos que la teoría constructivismo social será la teoría utilizada en la investigación que se pretende desarrollar como tesis doctoral. Se considera que es la más óptima para el desarrollo de estrategias didácticas que servirán para mitigar el bajo rendimiento académico en los estudiantes sujetos de estudio, ya que esta brinda una alternativa para que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo, teniendo en cuenta que se sustenta en el individuo cuando éste puede sentir, imaginar, recordar o construir un nuevo conocimiento si tiene un precedente cognitivo donde se ancle. Tenemos las referencias bibliográficas y muchas gracias. Que estén muy bien. Dios los bendiga.